Estamos aquí con nuestra entrevista principal, licenciado José Ricardo Taveras, director general de Inmigración. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas Usted gracias ha sido a ustedes el por protagonista tener... de todas las noticias estas semanas, licenciado. Bueno, no soy yo, es mi tema. He tenido que hacer un esfuerzo muy especial porque, como es normal, lo ideal hubiese sido que trabajáramos una campaña y si hubiese una campaña quizás puede ser que hubiese la difusión adecuada de las cosas, el manejo adecuado y la fluidez de la información hubiese sido mejor, pero he tenido que suplir por las precariedades financieras de la institución, porque eso con un esfuerzo muy grande de comunicación personal, porque en el camino se distorsionan muchas cosas, se dicen muchas cosas de un modo, se dicen de otra, pero... Por eso qué bueno que usted está aquí. Sí, Lo oíamos el es. otro día hablando en un programa donde usted decía que usted había sido acusado, incluso usted hizo familia de nazi, de racista y de todo ese tipo de cosas. Ajá. Y esto se debe a que la discusión de lo que es el reglamento de la ley de migración, que en un principio se disponía para establecer que los niños de hijos de indocumentados que estén en el país no podían accesar al sistema educativo nacional. Esto fue pues quitado del reglamento después de una reunión que usted sostuvo con el presidente de la República. Háblenos un poquito de eso. Sí, fíjate, lo primero es que no se quitó nada. No se quitó. Y lo segundo es, vamos a comenzar por lo último y a terminar por lo primero. Y no se quitó nada porque no se puso nada. Lo que se vendió como una resolución y que yo he estado explicando reiteradamente a la opinión pública nacional, que era una resolución que impedía que se inscribieran los niños, no era otra cosa que una carta que yo estoy en el deber, mientras ocupo el cargo, de hacer a los actores de los diferentes sistemas que manejan extranjería. Usted probablemente ha observado que nosotros estuvimos con los agroempresarios, que ya firmamos un acuerdo con ellos, con la batalla, que se compromete a acatar el reglamento y que vamos a ir gradualmente incluso cumpliendo el mandato del Código de Trabajo con lo que tiene que ver con el 80-20, o sea, un porcentaje mayor de dominicanos que extranjeros, que es una disposición que existe en todas partes del mundo para proteger el mercado laboral. Y aquí también hace mucho Claro, tiempo que siempre ya está contemplado, sí, pero no se cumplen algunos renglones. Y probablemente, a pesar de esa normativa, en el futuro, quizás sea necesario hacer algunas excepciones, pero obviamente el día que se hagan de conformidad con reglas transparentes y a través de mecanismos de supervisión que permitan... Se ha aplaudido mucho ese acuerdo ya que ustedes llegaron con la reunión que tuvieron con la YAT y con Acoprovi, o sea, lo cual nos garantiza ya ese solo día de la firma se depositaron 200 empresas con vocación de regularizar sus empleados, están depositando sus nóminas de extranjeros. O sea que en ese sentido están responsabilizando ya lo que es la función del empresariado. Exacto. Ok. Entonces, o sea, va en buen camino, obviamente. Este es un proceso que está comenzando y un proceso que tiene repercusiones internacionales que el pueblo dominicano también debe comprender que no va a ser de la noche a la mañana, porque tenemos la dificultad de que obtener documentos de trabajadores extranjeros, especialmente los haitianos, es complejo a veces. Lo que se está llegando a acuerdo con los empresarios que no están obligados necesariamente a dotar de identidad a sus trabajadores, sí hay una disposición bastante buena de ellos dar anticipos laborales y donar una parte del costo de la documentación de sus empleados para facilitar que se pueda hacer el registro de extranjería. La confusión vino con el tema de los estudiantes porque... y no le voy a llamar confusión, permítame con todo respeto llamarle manipulación. Manipulación. Sí, porque claro, si tú lees una carta y haces un reportaje sobre ella... Una comunicación que usted envió a la ministra de Educación. Sí, sí, y si tú haces un reportaje sobre ella, tú no puedes sacar un párrafo, descontextualizarlo
y no ver la carta en términos integrales. ¿Qué dice? La carta simplemente dice que el plazo que se había concedido a todos los sectores estaba perimiendo y que nosotros no, lo que dice el reglamento, lo que dicen todos los reglamentos del mundo, lo explicábamos, que para estudiar en el país se necesita una visa de estudiante, un pasaporte con determinada vigencia, que una vez ese estudiante era admitido por un punto migratorio habilitado, debidamente habilitado, debía dirigirse a la Dirección General de Migración y para sacar un carnet con el estatus de estudiante, con los requisitos que tiene. Y que por vía de consecuencia, igual que en todas partes del mundo, no se debían inscribir estudiantes que no cumplieran con esos requisitos. Obviamente, en la misma carta, conscientes nosotros del problema que tenemos en la República Dominicana, porque nosotros tenemos el problema de que tenemos la vecindad con un Estado que tiene un drama institucional y humano que impacta migratoriamente a la República Dominicana. Y sabemos que existen esos niños en las escuelas y el espíritu de esa carta no podía ser el que se le atribuyó, porque también en su contenido hay una parte que dice que invitábamos, no solo con el ministerio, no, que con cada centro concertar protocolos para la solución del problema. Porque si bien es cierto que los niños tienen derecho a ser educados, también tienen derecho a una identidad, la que quieran, dominicana, haitiana, alemana, española. Y entonces lo que estábamos procurando era precisamente eso. Felizmente, cuando se dice que nosotros reculamos, o que se echó atrás, o que se eliminó esa parte del reglamento, no puede ser, porque un director general no puede revocar una norma contenida en un decreto. Tendría que ser otro decreto. Tampoco podría haber sido porque nosotros lo que hicimos fue contraernos al contenido de nuestra carta, que lo que estaba era, después de haber explicado una serie de procesos, invitando a la concertación de protocolos para resolver el problema. Pero una concertación de protocolos con el sector educativo, por ejemplo. Sí, porque no se puede olvidar tampoco, no se puede perder de vista que educación administra el sistema público, pero también regula el privado. O sea, que es un ingrediente que no se puede perder. Sí, pero en nuestro país es signatario de lo que es la declaración de lo que respecta a los derechos, protege los derechos del niño, niña y adolescente. Y dentro de esos derechos está el derecho inalienable a ser educados, sí, por sin importar ni los recursos económicos, ni la identidad, ni el papel que se tenga o no se tenga. En la República Dominicana nuestra debilidad institucional ha sido tan grande que no solamente los hijos de indocumentados no tienen documentos, sino que muchos y muchas dominicanas están sin documentos. Entonces, cuando nosotros veíamos eso que usted llama manipulación mediática, probablemente, dentro del contexto de que estamos hablando de los menores de edad, pues una parte de la sociedad se alarmó bastante, porque claro, porque se recibió una información incompleta, porque el problema es que nosotros, yo no soy ministro de Educación para decir quién entra o no entra a una escuela. Pero esa regularización en lo que se hacía el protocolo que usted proponía en esa comunicación, ¿cuál iba a ser el estatus de esos menores? A la que hemos llegado. Felizmente, nosotros estábamos hablando de sentarnos con cada centro educativo. Sin embargo, ¿por qué? Porque no son todos los centros que están impactados con el tema. Los que lo están, obviamente, o el sistema educativo público, lo hemos resuelto sencillo. Nosotros hemos decidido formar una mesa interinstitucional y vamos a invitar a la Junta Central Electoral y al Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar esos casos. Felizmente también, la carta también fortaleció una política que se ha estado implementando, y no en este gobierno nada más. Eso se viene haciendo desde los años 90 sistemáticamente, de manera muy tímida, pero lo que se puede hacer, porque lo que hay detrás de este problema son muchos dramas humanos. Detrás de cada niño hay un drama. Claro.
y un solo niño sin identidad, ¿sabes qué pasa? El sistema tiene obligación de educar hasta la educación media, es la obligación constitucional. Cuando ese niño llega a octavo, el niño ya está, no tiene posibilidad de presentar una prueba nacional si no tiene una identidad. Y a partir de ahí el sistema lo sigue recibiendo. O sea, aquí se le sigue recibiendo a nivel de bachillerato. Pero cuando se gradúan de bachiller, a pesar de eso, con pruebas nacionales incompletas, no se sabe con quién tú estás tratando. Entonces, obviamente, yo creo que es un acto de responsabilidad. En el caso de migración, el interés no es que entre o no entre a la escuela, sino el interés es que hagamos el debido registro, y felizmente eso se ha intensificado, y yo he estado comentando que en los primeros 15 días de junio se ha dotado identidad a 1000 niños. Pero, eso ha sido realmente interesante, y ahora mucho más, porque realmente yo sé que la política es interesante, porque lo que necesitamos es que tengan una identidad, y que si son extranjeros, sencillamente nosotros tengamos un registro. ¿Por qué yo te digo eso? Porque la Dirección General de Migración no tiene interdicción migratoria contra menores no acompañados. No es una práctica en ninguna política migratoria del mundo, que por eso es que yo he estado explicando que ninguna autoridad tenga interdicción de carácter migratorio contra menores no acompañados. La única forma, hay países que lo hacen, Estados Unidos, en Arizona acaban de tomar... En Arizona. Sí, bueno, pero... una decisión bastante cuestionada. De acuerdo, porque pero tienen su marco legal. Cada país tiene sus reglas, ¿verdad? Yo no digo, a veces las normas gustan, otras que no gustan. Cada quien tiene su norma, pero por ejemplo, entre nosotros, yo digo, si nosotros no salimos a buscar porque tenemos ese tipo de política, o sea, menor no acompañado, no se puede, la autoridad migratoria, si no tiene el auxilio de la autoridad de niños, niñas y adolescentes, y en este caso también la Procuraduría General de la República, cuando migración interviene con menores de edad, puede darse un caso de un joven que aparente que tiene más de 18 años, que en un momento determinado, en un operativo de interdicción migratoria, sea capturado. Si se establece que es menor de edad, la orden, lo que procede es que sencillamente se entrega a una autoridad de niños, niñas y adolescentes, o sencillamente se deja en libertad. En teoría. En teoría no, es así. En teoría. O sea, nosotros no tenemos interdicción si son oficiales de migración. Y yo te aseguro a ti que si nosotros logramos establecer un oficial de migración que haga una cosa de ese tipo, no trabaja más con nosotros. Y acuérdate que nosotros tenemos también, porque ¿por qué no sacamos los niños de las calles? Porque para poder hacer esos operativos nosotros tenemos primero que asegurarnos que hay hogares especializados, con personal especializado para cuidar de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo tú piensas que salió esa primera sentencia de trata de trata y tráfico de niños? Esa primera sentencia salió gracias a la cooperación de CONANI, de la Procuraduría General de la República y de Migración. Migración intervino, pero debidamente acompañada. Se recogieron todos los niños que había en las calles, que durante unos meses estuvo más o menos tranquilo, pero esos niños no fueron a migración. Esos niños fueron al CONANI, el CONANI los colocó en hogares especializados y nosotros luego, con auxilio de la Organización Internacional de Migraciones, que hizo el operativo de localización de los padres en Haití y que se hicieron las pruebas de ADN, entonces lo fuimos devolviendo con sus respectivos padres a Licenciado, me parece todo muy interesante. Sin embargo, el problema, vamos a partir del reglamento. ¿Por qué 8 años después de la promulgación de la ley se vino a discutir el reglamento en un momento donde el país está siendo conocido una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Guayubín, donde fallecieron
amigos, con personas de nacionalidad haitiana, en un altercado con la policía, se cayeron, bueno, hubo una especie de problema donde el país se ha defendido y está conociéndose. ¿Por qué se conoce ahora, casualmente, cuando la República Dominicana puede ser condenada a nivel internacional? No. Y no se ha conocido antes, ni ha habido consenso con esos sectores, ni se ha hablado del protocolo antes, ni se ha mencionado nada de eso. Cuando el problema en sí mismo de la República Dominicana no radica en darle un documento de identidad a un menor de edad para que pueda asistir o no o pueda acceder al sistema educativo nacional. Mira, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Correcto. Porque no debería tener que ver, no, pero es que no tiene que ver. Coincide mucho, mucha coincidencia, ¿no? Que va, porque yo te lo puedo explicar, porque... Y cuando pasaron las repatriaciones, que también había otro caso que se iba a conocer internacionalmente. Déjame explicar. Es que las dos últimas situaciones que hemos tenido con el tema haitiano en particular, porque nosotros hablamos de extranjeros, pero la realidad es muy clara, muy obvia. Quienes más nos afectan son los... Obviamente, porque son la mayoría. No, y son con los que compartimos el territorio. Además, pero cada vez que vienen estos dos temas últimos han coincidido, vamos a llamarle coincidencia. Es que no creo. Óyeme, puede coincidir con cualquier cosa, porque es sencillo. ¿No le parece mucha coincidencia? No, en absoluto. No. Para nada. Para nada. Si no es coincidencia, entonces agrede. Oiga, déjame explicarle por qué no es coincidente. Porque es que ese proceso es un proceso del aparato judicial, del orden punitivo, del derecho penal, que es no tiene absolutamente un conflicto de carácter migratorio de manera directa. Oye, hay homicidio. No, ahí hay un homicidio múltiple. No? Discúlpame. Ahí hay un homicidio múltiple que está pendiente de ser juzgado. Eso es todo. Ahora, porque hay un homicidio múltiple, que es una cosa muy lamentable, muy penosa, que debe ser abordada, no significa que nosotros tenemos una nueva ley de migración que fue aprobada el 14 de agosto del año 2004, que fue promulgada, y que desde entonces, por razones de que no se habían dado los consensos necesarios, no había salido el reglamento. Ahora se dio el consenso necesario. Es que no fue ahora. No fue ahora. Fue el 19 de octubre. Ese proceso, bueno, yo llegué, porque es bueno también saber que yo tengo 1 año y 3 meses en la posición de director de migración. Cuando nosotros llegamos a los 2 meses, entregamos el borrador. La ley tenía un mandato específico de que debía ser elaborado, el borrador, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración. Hasta que no se produjo esa pieza, no se logró el consenso necesario entre las instituciones que la ley mandaba. Que nosotros logramos producir el consenso, se debatió intensamente. ¿Entre esas instituciones? No, y se hizo consultas con juristas y hubo acceso. Hubo participación. Claro, hubo participación, incluso a última hora la Junta Central Electoral produjo una carta. ¿Y usted no encuentra, licenciado, que no era, la Junta no era parte de la comisión y tuvo conocimiento y dio una opinión y se paró un poquito para ponderar lo que la Junta decía? Y luego se firmó el 19 de octubre del 2011. ¿Por qué hace menos de un año? El reglamento, porque no hace 1 año todavía, hace unos 8 meses. Exacto. ¿Por qué el reglamento? Nosotros hemos hecho uso de algunas facultades de discrecionalidades que la ley nos permite a nosotros. Porque también nosotros no podemos ver que nosotros tenemos el problema migratorio. Aquí hay problemas migratorios, pero en lo que concierne al tema haitiano, recuerda que he dicho que nosotros somos vecinos de un drama institucional y humano. Y cuando se trata del tema de la migración haitiana, yo siempre he dicho que el pueblo dominicano no puede pensar que nosotros tenemos un problema migratorio con los haitianos. ¿Y qué problema tenemos? No, nosotros tenemos un problema internacional de un Estado que tiene un drama institucional, humano, social, que tiene repercusiones migratorias, porque no podemos pensar... Pero, licenciado, es que para nosotros no puede ser un tema internacional. Escúcheme, yo no puedo estar de acuerdo con usted, porque nosotros somos los principales afectados. Estamos hablando de un problema migratorio, donde tenemos una ley de migración que no es lo suficientemente transparente y claro, que no se ejecuta como tal. Yo creo que no hay control en las fronteras,
que los haitianos Eso es siguen otra cruzando, cosa. Eso no es otra tenemos un cosa. control, donde el Ahí CEFRON está estoy de ahí, acuerdo contigo. el CEFRON está ahí y no vemos resultados, donde los haitianos siguen buscando oportunidades de una mejor calidad de vida en un territorio, en el territorio nuestro. Entonces nosotros En sí todo tenemos eso un estoy de problema acuerdo migratorio, contigo. porque no hemos sabido como país tener los controles necesarios para manejar esa situación y se nos ha ido de la mano. Pero Olvidémonos del tema internacional. Pero ahí yo te tengo una explicación, porque fíjate que coincido contigo en muchos puntos. Ajá. Pero la ley no tiene la culpa de eso. ¿Y quién tiene la culpa? Déjame explicarte, déjame explicarte. La ley, La falta de la ley ejecución de dominicana, la ley Y dominicana, de las autoridades de ustedes. la ley dominicana salió en el año 2004. Y esa ley es una ley que no tiene nada diferente a lo que son las leyes de migración normales, las mismas instituciones, todo igual, más o menos. Sí, pero... En el mundo entero las prácticas migratorias son muy parecidas, pero dame oportunidad. Si yo te digo a ti que nosotros tenemos, el instrumento legal no es el culpable, nosotros como sociedad sí tenemos una culpabilidad, una culpa mayor, lo que de una como u otra forma, y como no, pero en general, porque te voy a decir, pero es que las autoridades son las que la toman autoridad las tiene la mayor y el responsabilidad, control. la mayor responsabilidad. Entonces usted es director de migración. La ¿Cómo mayor, puede ser? pero discúlpame, yo soy director de migración hace 1 año y 3 meses, y este país tiene 50 años Correcto. sin abordar el tema. O sea, el tema, yo no había nacido cuando comenzó. Vamos a estar claros en eso. Usted no había nacido cuando comenzó, pero usted mismo puede terminarlo. Pero también, pero estamos tratando de establecer las reglas. Claro. Por eso te digo, tú no puedes, un reglamento que está cumpliendo 8 meses, que se hizo una gracia, porque nosotros reconocemos que de la noche a la mañana, una realidad social, ninguna ley la cambia. Ahora, tenemos un marco, ese marco, ¿qué es lo que hemos hecho? Vengan acá, ustedes son los agropecuarios, vamos a sentarnos. No podemos decir que en 24 horas ustedes van a tener todos los requisitos que establecen las leyes, que son los mismos que se exigen en toda parte del mundo. Sí, pero yo no me interesa que sean los mismos que se exigen. Ahora, no me diga a mí, pero no ligue control fronterizo, no ligues control fronterizo, que esa es una debilidad que nosotros tenemos que enfrentar como país, que es una responsabilidad de Fuerzas Armadas en este país. Ahora, no ligues control fronterizo echándole la culpa a la ley, porque son dos cosas diferentes. No, yo no le echo la culpa a la ley, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo. Usted me excluye el problema que tenemos con los haitianos, vamos a llamarlo así en términos llanos, me lo excluye del problema migratorio y me lo quiere extrapolar, así que es un problema internacional, como que no hay un problema migratorio en la República Dominicana, y hay un problema migratorio. Sí. De hecho, si tú me permites, yo te puedo explicar eso muy brevemente. Muy brevemente. Muy brevemente. unas declaraciones muy fuertes esta semana. Muy brevemente yo te puedo acerca de que la República Dominicana debe denunciar. Bueno, mira, déjame explicarte. Yo soy un funcionario. Claro. Antes de llegar a ese puesto, como político, como ciudadano, como legislador, yo siempre he sido de opinión que por muchísimas razones, que no solamente estoy diciendo yo, las dice, ahora mismo Venezuela se salió, creo que fue San Tomás que se salió, Colombia ya ha amenazado con que va a salir. Licenciado, hábleme de aquí. Discúlpame. Hábleme yo te estoy hablando de que no soy yo el único que cuestiona de aquí. Yo como ciudadano, como funcionario, como persona, soy de opinión que nosotros debemos denunciar ese tratado, porque ya esa corte tiene un nivel de ensañamiento con nosotros, en el sentido de que ha fallado, en mi criterio. O sea, yo quisiera que se me respetara. Ahora, ese no es el criterio del gobierno, ni lo digo a nombre del gobierno. Usted lo dice usted como director de migración. Ahora no, yo le pregunto. Lo digo yo como José Ricardo Taveras. Porque la política exterior del Estado Dominicano es de la exclusiva responsabilidad del jefe del Estado y se maneja a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ahora, yo tengo derecho pero los a derechos externar. humanos no. Los derechos humanos no son estrictamente del Estado Dominicano. Cuando en un país como la República Pero Dominicana, yo para no hablar del cuestiono, caso yo no Guayuín, cuestiono y que eso. usted me analice esto, porque para mí fueron muy fuertes sus declaraciones al respecto. Sobre todo, un país que ha mostrado muchos años de debilidad institucional y de protección a los ciudadanos y ciudadanas en cuanto al tema justicia. En la República Dominicana, Sí. ese es el día a día. Vamos a estar claros en eso, usted como abogado, y abogados que somos lo sabemos. En el caso de Guayubín, por ejemplo, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no encontró justicia en la República Dominicana, porque hubo una matanza y no pasó nada en la justicia dominicana. Es el salvoconducto que tienen los que buscan justicia un poco más allá de la territorialidad de sus países. Entonces, cuando usted habla de la eliminación de nosotros denunciar el tratado, para no formar parte de la comisión que está conociendo en este caso los derechos humanos, la comisión donde tenemos hasta una magistrada, la doctora Radi Abreu, es magistrada ante esa corte. Yo entiendo que es bastante fuerte, hasta contraproducente. ¿Qué hacemos con esos casos que se le violan los derechos humanos a los haitianos precisamente, y no hablemos de los demás extranjeros? Si tú leíste mis declaraciones, debes haber visto que yo fui muy cuidadoso en lo que dije, porque yo no hablé del proceso penal. Yo simplemente dije que en otras ocasiones la Corte ha hecho incursiones en áreas que son de la exclusiva competencia de la soberanía nacional. ¿Cómo cuáles? El área migratoria y de nacionalidad. El área migratoria, que son, en materia de derecho internacional, materias vedadas, totalmente vedadas, porque se reconocen como de dominio reservado de los estados para jurisdicciones internacionales. ¿Como cuál caso? Que Bueno, no han velado por la protección del derecho humano y se han concentrado solamente en el tema de migración. Óyeme, nacionalidad. La Corte, la nacionalidad es un derecho humano. ha fallado reconociendo nacionalidad dominicana. La nacionalidad no es un derecho humano. El caso Gianni Bosico, por ejemplo, bueno, pero óyeme. Hay una violación a los derechos humanos. Es que la Corte no puede estatuir sobre la nacionalidad de ningún país. Es que es un terreno vedado a las jurisdicciones internacionales, y no te lo digo como técnico, y te lo digo pero es que el derecho a la nacionalidad, a tener una aunque nacionalidad, yo sé que tú sabes cuándo nació la carrera del derecho. El tener, no me diga, óigame, el derecho a tener una nacionalidad, una identidad es un derecho humano. Y la Corte tiene que facultad para conocer eso. Pero y por eso el Estado Dominicano es signatario, ¿o no? Si el aparato, de esa declaración. si el aparato internacional, si los principios generales del derecho internacional público le dicen a las jurisdicciones internacionales, este terreno está vedado, no pueden incursionar en ese terreno. Si tú quieres, dime que se pueda derivar algún derecho humano, que ya eso es otra cosa, porque tú estás hablando con una persona que ha viajado a muchos lugares del mundo en conferencias, en apoyo y en soporte de la Corte Penal Internacional. No es que yo no creo en las jurisdicciones internacionales. Lo que yo no creo es en la ligereza con que esa Corte incursiona en áreas que le son vedadas, que ellos saben que no pueden intervenir. Porque no es que yo no creo, que no estoy diciendo que nos aislemos del mundo. No, es ahí donde hay un problema. Y yo estoy diciendo que los estados miembros de esa Corte, yo te cité varios, yo te cité a ti, ya. Esa Corte ha sesionado aquí. Óyeme, yo te cité varios, te cité a Venezuela, que se acaba de salir, creo que se acaba de salir, una islita de esas, discúlpame, Colombia la emplazó en una ocasión, Brasil tiene una situación financiera delicada a la OEA por esa Corte. Entonces, obviamente ahí hay problemas. Y si nos afectan los derechos, yo hago uso de mi, y que quede claro, porque voy a repetir, queridos amigos televidentes, que yo no he dicho que el Estado Dominicano, yo simplemente de la Comisión Internacional. No, yo reconozco, yo sé hasta dónde llegan mis límites y mis competencias. Bueno. Yo he dicho, si fuera yo el responsable, yo denunciaría ese tratado, si fuera yo. ¿Y qué alternativa usted le buscaría para terminar? Cuestionaba la competencia, porque además esa Corte no fue ratificada por el Congreso Nacional.
Pero ha sesionado hasta aquí, licenciado. Eso, bueno, para terminar, le hemos reconocido una jurisdicción. Le hemos reconocido habría que ver. Ha sesionado aquí, tenemos una magistrada dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de acuerdo, porque ahora, yo para no solo eso, no. Yo reconozco que por vía colateral, yo reconozco que se le ha reconocido competencia, pero por los mecanismos que la Constitución establece no está ratificada. Por los mecanismos que la Constitución establece, todos los niños tienen